Hola, benvinguts a una nova temporada de Parlem. Avui anem a parlar d'educació. Educació en sentits. En este mes de setembre els nostres xiquets i xiquetes, els joves, els universitaris aniran incorporant-se a poc a les seues aules i començaran un nou any acadèmic. Durant el temps que estiguen en les aules van a experimentar, van a aprendre, van a quedar marcats d'alguna manera en el seu desenvolupament com a ser humà. Avui, en este plató, anem a comptar amb experts de prestigi internacional que tenim la sort de tindre-los ací perquè han participat en el segon encontre d'educació en sentits i ja passo directament a presentar-los i anar desgranant a poc què significa això de l'educació en sentits, si és igual o són sinònims l'escolarització i l'educació. Anem a parlar de temes importants que afecten, com no, a la societat que estem creant entre tots. En primer lloc tenim a William Moreno, és doctor en Pedagogia de la Universitat de València, per tant ha estudiat així, em passi al castellà, però volíem dir que entenia el valencià, però jo vaig a respectar i vaig a parlar en castellà. ¿Has estudiado en Valencia? Estuve en la universidad, en la Facultad de Educación y Filosofía. Muy bien, por tanto conoces un poco nuestro sistema educativo, por lo menos un poquito de referencias, ¿no? Un poco, sí. Pero bueno, tú vas a hablar del sistema educativo en tu país, que es Colombia, ¿no? Correcto. Me gustaría que nos explicaras qué significa este concepto de educación con sentidos, porque supongo que será diferente a educación con sentido, ¿o qué significa? Bueno, precisamente porque es con sentidos en plural, cabe mucho. Esta es una iniciativa de la Universidad de Antioquia de Colombia, de la Universidad de La Serena, de Chile, de la Universidad de Valparaíso también, que esta vez no pudo estar, y en este caso de un nuevo socio del Instituto de Educación Superior de aquí de La Pobla. Parte, en la medida en que es plural, de reunir sentidos. Un poco, ahora tras cámaras se hablaba de un lugar para la educación quijotesca, si se quiere. Nosotros venimos de universidades, somos profesores, somos investigadores, etc. Pero también necesitamos un espacio un poco para respirar y oxigenar, porque hay gente, en este caso Silvia y Carlos, que han estado impulsando una interesante iniciativa en América Latina, también de este lado del Atlántico, relacionada con una educación una educación, yo no diría a pesar de la institución, pero sí donde el profesorado presenta sus iniciativas, aquel profesorado que trabaja un poco, nosotros decimos habitando la escuela, o sea, una escuela apropiada críticamente, reflexivamente, y en ese sentido es que nosotros impulsamos hoy para América Latina y para España y Portugal, educación con sentidos. ¿Pero cuáles son esos sentidos? Los sentidos son aquellos referentes, otros y múltiples y diversos. Nosotros hablamos de un pluridiverso, o sea, donde caben las diferentes posturas, donde hay un espacio para el diálogo. En esa medida llamamos de los sentidos múltiples, ¿sí? en clave de diversidad. En esa medida es un espacio para el diálogo, de pero no estaríamos hablando de educación, educar en la emoción. ¿Serían conceptos diferentes o son conceptos que pueden en algún momento...? Es cercano, diría yo, esa educación como diría el maestro Maturana, el emocionar, ¿no? Aquí encuentra lugar el emocionar. Si quieres encontrar ese sentido en esta propuesta, yo creo que sí cabe. Os presento y así ya después podéis intervenir cuando queráis. Carlos Calvo viene de Chile, ¿no? Es doctor de Antropología Educacional de Stanford, profesor titular de la Universidad de Serena en el Departamento de Educación. Comentaba William que bueno, lleváis vosotros un proyecto pedagógico diferente en el que el profesor tiene que sentirse como habitando el aula, comentaba. De hecho, diferenciáis mucho lo que es educación y escolarización, ¿no? No es lo mismo.
¿O es lo mismo? Porque nosotros escolarizamos al niño, por tanto nos lo están educando ya, ¿no? ¿Es diferente? Claro, ¿son sinónimos? Lo que pasa es que la educación ha terminado convirtiéndose al transcurrir los años en sinónimo de lo que pasa dentro de la escuela. Y tendemos a creer que una persona educada es la persona que ha sido escolarizada. Es verdad que dentro de la escuela hay procesos educativos, pero no son todos y posiblemente no son los mejores. Nosotros nos educamos a lo largo de toda la vida, interactuando con las distintas personas, jugando solo, estableciendo vínculos con otras personas. Ese es el proceso educativo, que en la escuela tiene una expresión que es muy ordenada, muy planificada, secuencial, lineal, etc. Supuestamente, todo aquello ayudaría al educando a aprender mejor y mucho más. De verdad, lo limita. ¿Por qué? Porque los procesos educativos transcurren en contextos de diversidad, en contextos de desenvolvimiento caótico, de situaciones nuevas con las cuales el educando se enfrenta y ante las cuales tiene que tener una respuesta. Si acierta, bien. Si no acierta, se equivocó, no hay mayor problema. Sigue probando. Entonces, el proceso educativo, genuinamente hablando, es un proceso que exige mucho la improvisación, que exige respuestas precarias, provisorias, pero que el educando las va poniendo a prueba a medida que va avanzando de experiencia y va adquiriendo certezas relativas. En la escuela no acontece eso, desafortunadamente, porque en la escuela le exigen al educando aprender las verdades, dicho esto entre comillas, que aparecen escritas en los planes y programas de estudio. Entonces, un buen estudiante escolar es aquel que da cuenta de aquello que está aconteciendo en los planes y programas de estudio. Desde el punto de vista educacional, puede que esa persona sea un desastre, ¿de verdad? Porque después, por ejemplo, como profesional, no es capaz de responder ante una situación emergente, porque eso no lo vio nunca en los libros. En cambio, la persona, lo voy a decir a lo mejor con una expresión muy real, que puede ser parcial, el que se crió en la calle tiene mejores respuestas que el otro, porque ha vivido siempre respondiendo a situaciones emergentes. Y por definición, lo emergente es aquello que no estaba previsto, que surge ante la eventualidad de ocurrencia de 2 o 3 situaciones distintas. Esa es la diferencia. Veremos cómo se lleva todo esto a la práctica, porque claro, es un principio muy filosófico que después hay que llevarlo a la práctica. Silvia López, de Maturana, también vienes de Chile, doctora en Pedagogía, con estudios postdoctorales también en la Universidad de Valencia, también nos conoces un poco los valencianos, educadora de párvulos y diferencial de la Universidad de La Serena y también profesora de Pedagogía en Educación Parvularia infantil. Allá le llamáis parvularia, de la educación infantil. Tú has trabajado con niños, ¿no? Y has hecho, en el libro que has publicado recientemente, ¿Por qué ladran los perros? Consiste en que los niños se hacen preguntas y responden. Eso podría parecer una curiosidad, en principio los niños pequeños nos hacen gracia. Pero los niños pequeños ya de pequeños están marcando o están dando una serie de mensajes, supongo que importantes y que habría que tenerlos en cuenta, ¿no? Lo tiene muy claro. Digo yo, no, también porque los he tenido pequeños y entonces... a ver, antes de entrar en la pregunta, me gustaría aportar un poquito a lo de los sentidos, ¿no? Sí, educación en los sentidos. La connotación que tiene esta educación con sentidos no apunta mucho a los sentidos, a la sensorialidad, aun cuando sí, lo que te decía yo, lo de ver, tocar, ahí, oler, lo traspasa, pero tiene que ver con el significado que tienen las cosas, por ejemplo, con la coherencia, tiene que ver con el reconocer al otro en su legitimidad, tiene que ver con el afecto, con la utilidad que tú le encuentras a lo que estás estudiando, pero cuando tú sientes que la educación te hace sentidos, es cuando la sientes útil, es cuando te encantas con ella, cuando la quieres, cuando quieres ir a la escuela. Tiene que ver con aquello que tú te sientes llamada a aprender y no una más en un montón de gente en una sala. Entonces, ahí queremos apuntar. Por eso está el arte, la danza, el arte en todas sus manifestaciones, música, plástica y también desarrollo cognitivo, emocional, sensorial, corporal, en fin, atraviesa todo. Ahora, ¿por qué ladran los perros? Ese es un título que costó ponérselo al libro, porque es un libro que habla de preguntas y respuestas que se hacen niños de 4 años
y que responden niños de 3 a 7. Entonces es un libro que le podríamos haber puesto epistemología, podríamos haberle puesto filosofía para niños, pero elegimos una de las preguntas que los niños hacían. ¿Por qué? Porque las preguntas que los niños se hacen son genuinas. Las preguntas que los niños se hacen son inocentes. Ellos preguntan porque realmente quieren saber. Los escolares preguntan aquello que está en el libro de texto. Preguntan aquello que ya saben la respuesta, porque lo que preguntan es para darle el gusto muchas veces al profesor, porque sabe que eso es lo que el profesor quiere escuchar. Pero el niño pequeño es transparente. Entonces, quienes trabajamos en ese libro, que por cierto está Juan Pedro también ahí participando, que ya lo explicaré brevemente, Carlos también, nos preocupó poner en la mesa las preguntas de los niños. Fíjate que hay preguntas tales como ¿qué come Dios? Un niño de 3 años se preguntó ¿qué come Dios? Dime, buscamos a profesores de filosofía para que respondieran aquello, ninguno pudo. Ninguno pudo. Pero un niño de 3 y de 4 y de 5 lo respondió inmediatamente, fluidamente. Es decir, no tuvo que buscar en un libro para dar una respuesta teológica. ¿Pero recuerdas la respuesta? ¿Qué come Dios? ¿Qué come? Arroz con pollo, sí, pan y vino, cebolla, peces, y todo de acuerdo a las narrativas que tienen de sus historias de vida. Claro. Probablemente el que dijo pan y vino, claro, leyó Marcelino pan y vino, y el otro, aquí está el secreto. Peces y... Bueno, pero son preguntas que se hacen ellos sin ninguna influencia de nadie, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido de esto? Dentro de la educación con sentidos. Dentro de la educación con sentidos, muy bien. Dejar de verlos solo como chicos graciosos. ¡Ay, qué gracioso tu niño! ¿Qué salida ha tenido el niño? ¡Qué lindo! Esta gracia de mi hijo, de mi nieto, y contársela a mis amigos, y qué bonito. Y nada más. Nosotros somos educadores, entonces queremos saber qué hay detrás de esa pregunta. Y detrás de esa pregunta hay un desarrollo cognitivo tan potente, es decir, todas las fases del acto mental de un ser humano manifestado en un niño pequeño está latente, porque nosotros estamos convencidos, nosotros y nosotras, que todos los seres humanos propendemos a aprender, todos. Y la pregunta es, ¿y por qué fracasamos en la escuela? Propendemos, propensión. ¿Qué significa? Propensión. Propensión, ir hacia, vamos hacia el aprendizaje. Y que no necesitamos evitar aprender, claro, necesitamos aprender, no podemos evitarlo. Propender a aprender significa, es que aunque yo no quiera, aprendo. Hay propensión. Esa es la propensión. El problema es que luego la escuela te hace creer que no puedes aprender. Y aprendes que no puedes aprender. Aprendes que no puedes aprender. Ese es el círculo. Entonces, presento a Juan Pablo y ya, si queréis, entramos a Juan Pedro. Te he dicho Pablo. Juan Pedro, disculpa. Me han dicho cosas peores. Es profesor, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, también en Filología Inglesa por la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia, mediador escolar en resolución pacífica de conflictos de la Universidad Nacional de Distancia, sindicalista, bueno, colaborador... Igual es suficiente. Participas también en este cuento que estaba diciendo Silvia. Todo esto llega un momento en que dicen que aprendes en el cole y que ya no puedes seguir aprendiendo. ¿En qué momento se bloquea el desarrollo humano, en cierta manera, ¿no? Porque si tú ya no puedes seguir aprendiendo es cuando vienen los fracasos escolares, me imagino, ¿no? No, pero si el problema está en que nosotros siempre podemos aprender. A pesar de que nos bloqueen. Jamás dejamos de aprender. Pero puede que tengamos... Yo acostumbro a decir que los alumnos aprenden, y una vez que entramos en el colegio, en las escuelas, todavía con más motivo, incluso a pesar de los maestros. Los niños aprenden incluso a pesar de los maestros. Lo que ocurre es, y por eso tú dices y utilizas la palabra fracaso, yo no creo que exista el fracaso escolar. Yo creo que existe, por ejemplo, un fracaso del sistema educativo, que es algo bien distinto, ¿no? Pero los alumnos no fracasan. Lo que pasa es que nosotros, en muchas ocasiones, les hacemos fracasar. Fíjate que yo creo que, desgraciadamente, esta profesión nuestra, la de los profesores, ¿no?, es una de las pocas profesiones en las que, para ejercerla,
no necesariamente se forma al interesado en aquello que se supone que después ha de tener que trabajar. ¿Vale? Un ingeniero se le enseña ingeniería para que diseñe pues, naves aeroespaciales, o para que construya minas, o para... A un profesor de inglés no se le enseña a enseñar inglés, se le enseña inglés. A un profesor de matemáticas no se le enseña a enseñar matemáticas, se le enseñan matemáticas. De esa manera, cuando uno termina sus 4 o 5 años de carrera, los másteres que haya podido realizar... Pero en teoría hay un máster de capacitación pedagógica, ¿no? Que Sí, en teoría debería enseñar que no eso, sirve ¿no? para nada. No sirve. No, es una excusa. ¿Por qué? Es una excusa, entre otras cosas, porque, bueno, ya sabes tú que con esta reforma que ha habido a nivel europeo es esto, ¿no? De los sistemas de estudio, el plan Bolonia famoso, ¿no? Que es como todo lo que está surgiendo ahora. Todas las ideas supuestamente nuevas en educación van todas encaminadas en la misma dirección, ¿no? Se trata de mercantilizar la educación. Antes uno se licenciaba después de 5 años de estudio, les pareció mucho, entonces lo dejaron 4 años, y ahora tú sabes que están pretendiendo dejarlo en 3 años más 2 de máster. Eso quiere decir que habrá 3 años de educación universitaria subvencionada más o menos por el Estado, a un coste determinado, y los 2 años siguientes las familias los tendrán que pagar. Con lo cual habrá muchísimas personas muy capacitadas, muy válidas para desarrollar un trabajo cualquiera, que jamás podrán llegar a ejercitarlo porque no se les permitirá formarse. Ese es el truco. Ese es uno de los problemas del sistema educativo. No sé si vosotros lo veis igual desde vuestros países, vamos, desde fuera, desde Latinoamérica, porque este es un problema muy real aquí en España. Sí, pero el proyecto de Bolonia también tiene implicaciones, hay un tuning para América Latina, y es la misma política, es una política de homogenización, empresarialización, emprendimiento, innovación, pero es una escuela formateada, es una escuela, es más, a prueba de maestro, a prueba de profesorado. Ahí está en tela de juicio también un poco el lugar de la enseñanza, el lugar del profesorado. Ganan espacio otras formas, por ejemplo, instancias donde la presencia misma del maestro en el currículo está puesto en cuestión. Algo así como que el asunto, es un problema, la centralidad la gana el aprendizaje, por ejemplo. La centralidad la gana en el estudiante, y eso está bien. Pero una de las lecturas plantea que debería haber una basculación, un cierto desplazamiento entre aprendizaje y enseñanza. Porque una de las críticas que se le hace a Bolonia es la centralidad que gana el aprendizaje a costa también de la enseñanza. Entonces, ¿dónde quedamos profesores y profesoras? ¿Dónde queda la enseñanza? Yo creo que es importante el lugar que ha ganado, a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Esta recuperación del lugar del aprendizaje, pero sí queda una pregunta: ¿dónde queda el profesor? ¿Dónde queda la enseñanza? Que yo creo que es hora de hacerla también. Es que el tema, yo creo que el tema tiene que ver también con las maneras a través de las cuales evaluamos lo que los estudiantes aprenden. O sea, ¿qué es lo que le interesa, en este caso, a la institución escuela? Recién hablábamos de propender a aprender, y tú decías, ¿verdad, Juan Pedro? Yo creo que no fracasan los estudiantes, fracasa el sistema. Claro, porque igual aprenden. El problema es qué aprenden. O cómo esa capacidad que tienen para aprender la están ocupando en memorizar, que no niego que la memoria es un aparataje cognitivo extraordinario, pero no para repetir lo mismo, sino que para ser creativo. Entonces los sistemas de evaluación que tienen todas estas mediciones internacionales, muchas veces lo que miden es una estandarización, una cifra, un resultado que tú no sabes que proviene de qué. Por lo tanto, ¿eres exitoso en qué? En lograr un resultado, pero quien se preocupa de las maneras a través de las cuales tú lograste ese resultado. Fíjate que un ejemplo. 2 escuelas, yo no sé si, aquí me imagino que debe ser igual, ¿verdad? Tienes una escuela elitista, exitosa, donde los estudiantes entran, digamos, con nota 9 y mantienen su nota 9 hasta final de año porque son buenos, vienen de hijos
de profesionales, en su hogar hay un buen léxico, un buen código lingüístico, ellos mantienen su nota. Los profesores, ¿no es cierto?, se abanican. Ellos van solos. Y porque ellos se van por un carril. Pero tú tienes otra escuela donde los chicos, por dar este ejemplo, llegan con nota 3. Y esa escuela dice, vengan, vengan, y yo los recibo porque aquí mis profesores los van a sacar adelante. Y esos chicos que entraron con 3 salen con nota 6. Llega el momento de la evaluación externa. La evaluación externa le va a dar el estatus al que tiene 9, no al que tiene 6. Pero yo pregunto aquí, ¿quién hizo más esfuerzo? Claro. ¿Quién logró realmente un resultado de aprendizaje? El que subió de 3 a 6, un 100%, pero eso no le importa a nadie. Lo que importa en las cifras internacionales son los que están en la elite. Por lo tanto, siempre van a estar arriba los que nacieron arriba. Y los que nacieron abajo, teniendo las mismas capacidades, las mismas potencialidades, porque tenemos los mismos genes. Sí, sí, pero en el ambiente pero existe un desequilibrio ya desde el nacimiento. Que de acuerdo. Sí. Por eso que planteamos también igualar desde la cuna. No igualemos después, tenemos que igualar desde el punto de partida, no desde el punto de llegada. Porque si tú igualas desde el punto de partida, le das más chance, más posibilidades a estos niños. Entonces, ese es el problema que a nosotros también nos preocupa, ¿te fijas? Ver qué se está evaluando, ver qué pasa con lo social, con lo cultural, lo justo, lo injusto, lo equitativo, lo inequitativo. Son muchas las variables que rodean el sistema educativo. Entonces, no es solo entrar, permanecer y salir, sino que hay mucho. Y en eso tiene que ver esa distinción entre escolarización y educación. Más allá de ese modelo único o hegemónico, hay otra forma de pensar la educación. Un poco, cuando hablamos de educación con sentido, es ampliar ese horizonte a esa visión hegemónica, a esa visión formato de la educación. Claro. ¿No? Es buscar esos otros espacios. Pero eso cómo se transmite, o todas esas ideas que estáis lanzando, ¿cómo llegan a la práctica? Porque aquí en España hay sobre todo colegios de educación formal y pocos colegios que puedan estar llevando a cabo pedagogías diferentes, Sí. ¿no? E incluso los padres, cuando decides escolarizar a tu hijo, no tienes la suficiente información y también te da miedo, ¿no? Que después queden descarrilados por no tener ese currículum o esa nota de corte para entrar. Una forma es la formación inicial de profesores. Nosotros trabajamos formando a los que van a ser profesores de niños. Por lo tanto, es allí también donde tienes que inculcar aquello, porque los chicos que entran, aquí es magisterio, ¿no? En Sí. países nuestros es la universidad, facultad de educación. Y ellas entran a estudiar pedagogía en algo, en este caso en educación infantil o en educación básica, y ya entran escolarizados. Entrar escolarizados significa que los 12 o 14 años de escuela los llevó con un pensamiento único y piensan que la manera de educar es transmitir lo mismo que aprendieron ellos. Entonces ahí está el rol nuestro como formadores. Pero claro, no todos estamos pensando de la misma manera. Yo, si me permite, Silvia, no quería dejar pasar la oportunidad de abundar un poquito más en lo que tú has comentado de la evaluación, ¿no? Que como tú has dicho, a mí también me parece clave. Clave, absolutamente clave. Tendemos a pensar que la evaluación es como el proceso final de un periodo de enseñanza y de un periodo de aprendizaje que han transcurrido de alguna manera de manera paralela. Y al final evaluamos, ¿no? Cuando en realidad la evaluación debería ser algo bien distinto. Debería ser, en primer lugar, una evaluación continua, desde el principio del proceso hasta el final, con el objeto de ver, de observar si en alguna parte del proceso hay algo que cambiar para esa llegada final que pretendemos, exitosa, se consiga. Pero si tú no evalúas, no compruebas lo que has conseguido hasta que el proceso no ha terminado, si algo ha fallado, ¿cómo lo corriges? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que estamos confundiendo la evaluación con la calificación. Los profesores pensamos que evaluamos cuando en realidad lo que estamos haciendo es poner notas. ¿Y ponemos notas. ¿Cómo se evalúa correctamente? Bueno, o sea, pues, debería evaluarse bueno, en lugar de claro, fíjate que te hago la diferenciación entre evaluación y calificación. Cuando tú calificas, pones una nota a algo, a un ejercicio concreto que has realizado, a un examen, por ejemplo, ¿no? Pero una evaluación... Pero una evaluación exige algo más, exige, entre otras cosas, que el propio profesor se evalúe, porque a veces puede ocurrir
que el alumno no consiga aprender lo que yo pretendo que aprenda porque yo no se lo estoy sabiendo enseñar. Yo también necesito ser evaluado y autoevaluado por mí mismo, ¿no? E incluso por el alumnado. ¿Por qué no puede el alumnado evaluar al profesorado? Esta sería una posibilidad. Y esto entra también en relación con otra cuestión que yo quería sacar, hablando de evaluación, hablando de calificación, y es ese empeño permanente que tenemos justamente a calificar. Ya voy a abandonar la evaluación porque no me parece que lo estemos haciendo, a calificar respuestas. Calificamos respuestas. Le pedimos a los alumnos continuamente respuestas. Respuestas en la mayoría de los casos a preguntas que ellos no se hacen, que no tienen interés por ellas, que somos nosotros los interesados en que nos las respondan, porque alguien nos ha dicho que son esas respuestas y no otras las que deben responder. Pero ellos tienen otros intereses, que en la escuela, como antes decía Carlos, habitualmente se ven recortados, no se ven atendidos, ¿no? Entonces estamos evaluando mal y estamos evaluando lo que no tendríamos en principio que evaluar exclusivamente, porque hay muchas más cosas que evaluar. Esa es la cuestión de los fracasos de los que tú comentabas antes. Carlos, tú comentabas que una de las grandes reformas que debería de hacerse es poder dejar que darle tiempo al educador para que pueda educar y no tenga que estar pendiente del cumplimiento de una línea académica que se le marca desde la administración. ¿Cómo debería de ser un profesor? O sea, ¿qué características debería de tener un buen profesor? Fíjate, a mí me gusta decir que el proceso educativo consiste en asombrar con un misterio al educando. La tarea entonces de cualquier educadora es ese, mostrar ante el educando algo que lo deja sorprendido. ¿Por qué? Porque descubre que eso es maravilloso, es sorprendente. Por ejemplo, ¿por qué no se cae el sol? Vamos los profesores y explicamos con una ley, y el alumno tiene que repetir, pero no ha entendido qué significa, ¿no es verdad? Los movimientos de los cuerpos estelares, que el ser humano demoró siglos, si no milenios, en descubrir las leyes que lo rigen. Y si nosotros admiramos de Newton, es porque tuvo una doble genialidad, por decirlo de una manera. Descubrió que los cuerpos caen, está el cuento de la manzana, ¿no es cierto? Los cuerpos caen y también se desplazan. Y eso lo junta en una sola ley. Ese fue el genio de Newton. Logra explicar algo y a partir de eso se puede calcular, ¿verdad? Anteriormente otros también lo explicaban y sabían cuándo iba a haber, por ejemplo, un eclipse. Pero eso era dominio de los sacerdotes y no se lo comunicaban al resto de las personas. Entonces ellos hacían que la tierra se oscureciera, que el sol desapareciera y causaba asombro, porque ellos tenían una forma de calcular. Entonces la tarea de la educadora es mostrar eso al alumno y dejarlo perplejo, no darle ninguna respuesta y aventurar con el educando, con todo el grupo curso, ¿cómo podríamos explicar esto? Y entonces yo le voy preguntando a cada uno de mis alumnos, trabajen en grupo, a ver, veamos qué explicaciones puede haber. Y esas explicaciones son tan legítimas como la respuesta correcta. Y nunca ridiculizarlos, por supuesto. Exactamente. Eso es básico. Tienes toda la razón. Y aceptamos. Y esa respuesta que van los educandos las vamos poniendo a prueba, que es lo que hacen los científicos en el laboratorio. Las vamos poniendo a prueba, a ver cuál es la que más resiste. Y fíjate que en la ciencia se dice que basta un solo caso que desmiente una teoría para que la teoría se desplome. ¿Sí? Entonces el estudiante va aprendiendo aquello. Posteriormente, el profesor puede preguntar, ¿y cómo sube la savia en un árbol? ¿Cómo sube? ¿Cómo se alimenta el árbol? ¿Lo regamos? ¿Y cómo llega el agua arriba? ¿Habrá alguna relación entre movimiento de los astros y eso? Y ahí dejo. Sí, y vamos investigando. Sí. Inicialmente con lo que se le ocurra a estos chicos, no con Internet, porque en Internet van a encontrar la respuesta. ¿Pero de qué edad estamos hablando? Cuando hablas de estos alumnos. Cualquier edad. De pequeñito, fíjate en el libro que editó Silvia, sobre las preguntas de los niños, a nosotros nos interesa, las personas que escribimos tratando de decir, bueno, ¿cuál es la riqueza de estas preguntas? Es cuáles son los posibles conocimientos y relaciones que ha establecido este niño que pregunta por qué ladran los perros. No es una pregunta que le nació así nomás. Y por eso la decisión fue no publicar un libro con estas preguntas de los niños. Porque todos iban a decir, si mi hijo hizo lo mismo, mi nieto hace lo mismo, ¿no es cierto? Yo cuando era chico recuerdo tal pregunta que hice. Claro,
pero nosotros queremos dar un paso más allá y decir, si un niño pregunta, ¿qué come Dios? Y sabe que Dios no tendría un cuerpo como nosotros, o como se lo imagine, ¿cómo sería su proceso de digestión? ¿Masticaría? Y si mastica, te fijas. Entonces, tomamos cualquier tema y la tarea nuestra es complejizar aquello. Y sí, hay despertar otro la imaginación del movimiento, niño y que él mismo descubra, ¿no? claro, Las respuestas. y las tú vas respuestas. jugando, en Que un se, rato que se estás en plantee lo preguntas complejo, con sus respuestas, sí. mira, en un momento tú estás en la complejidad y en otro momento esa complejidad tú la simplificas. ¿Y cuándo la vamos a simplificar más? Cuando encontremos un patrón. Y después yo puedo decir, mira, todo lo que se mueve sigue estos principios. Y los voy poniendo a prueba. Cuando digo todo lo que se mueve, es que cualquier objeto inerte o vivo que yo veo que se mueve, tendría que cumplir esas condiciones. Cuando ya la tiene clara y lo ha Claro, visto poco a claro. poco. Y yo le digo, y entonces la luna, que tiene una gravedad menor, ¿cómo sería el movimiento? Y el niño se queda así un ratito perplejo e inventa una respuesta. Chequémosla, tan simple como eso. ¿No es eso equivalente a lo que hicieron los hombres de la NASA, por ejemplo? ¿O los rusos? ¿Ya? ¿Qué tuvieron que calcular para hacer la ropa de los astronautas? Porque si no, iban a dar un paso de 10 metros de altura. Pero, por ejemplo, yo esto que comentas tú lo veo en una clase de niños pequeños. Pero cuando llegan al instituto, ¿qué pasa? Porque si no has pasado ese proceso y llegas al instituto, no tienes esa capacidad de creatividad, en el ¿no? instituto suele ocurrir algo, en fin, bastante curioso, ¿no? Digo, suele ocurrir porque ocurre, no sabría decirte porque no he hecho ningún estudio que pueda confirmar en qué medida ocurre mucho, poco, regular, pero ocurre que alumnos que, por ejemplo, nos han llegado de sexto de primaria, que vienen de los colegios del curso anterior, en algunos casos que vienen con la etiqueta de alumnos buenos, aceptables, en fin, no especialmente alumnos complicados, al poco tiempo de estar en el instituto ves que su rendimiento en muchos casos empieza a bajar. Empieza a bajar, su atención en muchos casos empieza a disminuir, su comportamiento en muchos casos empieza a experimentar una modificación y en ocasiones no siempre para mejor. ¿Y esto por qué ocurre? Esta mañana cuando hemos estado visitando la escoleta municipal, hemos ido después también a un colegio de primaria y hemos estado también en el instituto. Entonces yo le comentaba a los compañeros, si se habían fijado, y por supuesto se habían fijado antes que yo, en que solamente atravesar la puerta del centro educativo, solamente atravesar la puerta, allí se observaba que había algo diferente en uno respecto a otro. Es decir, el tratamiento que se da a los alumnos en un tipo de centro y en otro es diferente, y no únicamente dependiendo de la edad. Silvia comenta en muchas ocasiones que los niños son ingenuos, que los niños son geniales, a medida que van pasando de la escuela infantil, con sus jueguecitos, con sus bolitas, con sus colores, con sus adornos, con sus camitas, con sus cunitas, pasan a primaria, donde la cosa ya se formaliza un poquito más. ¿A quién no vienes a jugar? Suponiendo que en la escuela infantil hubieran estado simplemente jugando. Nosotros pensamos que aprenden y mucho, ¿verdad, Silvia? Hasta los 6 años, ella lo explicará ahora, ¿no? A medida que van pasando a la escuela primaria, a infantil, ya se les va recortando en alguna medida aquello que hacían en la escuela anterior. A primaria, ya tienen que dejar esas cositas de niños de infantil, y cuando pasan a secundaria ya son mayores. Dejaros de tonterías, dejaros de cuentos, dejaros de ingenuidades. Se les va exigiendo otro tipo de cuestiones, ¿no? A los niños los vamos de alguna manera adiestrando, los vamos metiendo en vereda, por decirlo de alguna forma, y vamos haciéndoles perder la inocencia, la capacidad de sorprenderse, que decía Carlos, y sobre todo vamos quitándoles poquito a poco las ganas de preguntar cosas. Esas preguntas que los niños de infantil del libro de Silvia hacen, cuando llegan al instituto, por ejemplo, hay una clase, tú terminas una clase, ¿tenéis algo que preguntar? Nadie tiene nada que preguntar nunca. Y uno no sabe si es porque lo han entendido todo o porque no le han hecho ni puñetero caso, y dicen, bueno, pero déjanos ya. Claro, el juego se ha desvirtuado. Se ha desvirtuado. El juego se piensa, ¿verdad?, que es una cosa de niños, y cuando se dice cosa de niños, pareciera que se habla peyorativamente, porque como es de niños, no tiene mucha importancia.
y no nos damos cuenta que ser niño es abrirse al asombro, al misterio, a la incertidumbre y al querer preguntar. Fíjate que las preguntas ¿por qué? Son preguntas que abren mundos. Y Pero los eso- niños pero- siempre pero- se preguntan Pero los ¿por niños qué? preguntan por qué es durante un tiempo concreto, ¿no? Ah, pero tú Después misma se lo pierde, dijiste ¿no? recién, no se pierde por algo biológico, no se pierde por maduración, No. se pierde por un modelo paradigmático de escuela. Por eso se Qué atrofia. pierde. Entonces, porque el O sea, que niño, esa edad el del chico porqué, lo del por qué tiene, podría durar más podría tiempo. durar más tiempo y podría Claro. durar hasta que queramos. A ver, quiero no dejar pasar algo que preguntaste recién, porque me quedó muy presente. Tú dijiste, bueno, ¿y qué pasa entonces con un buen profesor? Hay tres posturas clásicas que tampoco son teorías para poder aprendérselas de memoria, ¿verdad? Pero un profesor que puede lograr aquello tendría que ser un profesor intencional. Intencional para buscar la reciprocidad del otro. O sea, yo soy intencional para que tú aprendas. Soy ¿Intencional podría intencional. significar vocacional? ¿O son conceptos diferentes? Yo creo que Inten- está incluido. Lo que pasa es que la vocación también, de tanto mencionarla, ha ido perdiendo el sentido, aparece de nuevo, el sentido que tiene. Entonces la Porque- intencionalidad que es... No es una educación ingenua. No, No, y la intencionalidad tiene que ver con el Lo hecho tengo claro y que particular que, busque- tú estás sí, busque un trabajando. yo objetivo pretendo, claro. ser intencional no significa tener un programa de estudio y yo digo, soy intencional para entregar este programa de estudio. No, mi intención va mucho más allá, mi intención es profunda, mi intención es que tú te encantes con lo que yo te voy a enseñar, porque yo tengo que hacer de mi aula, de mi clase, algo maravilloso. Cada vez que entro, ustedes tienen a una filósofa, bueno, tenían, pero tienen en el sentido de la teoría de ella, María Zambrano, una filósofa española. Ella hablaba del temblor de la maestra. Y ella decía, la maestra tiembla antes de entrar a un aula. ¿Y por qué tiembla? No tiembla de miedo porque va a entrar a un aula, tiembla de pasión, tiembla de emoción, porque se va a encontrar con un grupo de seres humanos que van a aprender con ella, conmigo. Entonces, esa es la intencionalidad. Si yo no logro que tú te encantes conmigo, yo no fui intencional. Entonces, ese es el primer punto para un buen maestro, intencional para lograr la reciprocidad del otro. Que diríamos que eso es lo que se le llama alteridad, ¿verdad? Segundo, el significado, que tiene que ver con el sentido que tú le das a las cosas. Lo hago familiar para ti, lo que entrego lo engancho con tus aprendizajes previos. Tenemos 40 chicos sentados en el aula. ¿Cómo voy a pretender que los 40 entiendan de la misma manera lo que yo quiero explicar si es que nosotros 5 vamos al cine? No nos va a gustar la película de los 5. Cada uno tendrá su Cada opinión. uno va a tener su opinión. Con el aprendizaje pasa lo mismo, con la enseñanza pasa lo mismo. Por lo tanto, yo soy especialista, para eso estudié cómo enseñar y estudié cómo aprende el otro. Por lo tanto, yo tengo que enviar mi mensaje hacia los distintos estilos que tienen mis estudiantes. Y alguien me pregunta, o sea que yo tengo que enviar entonces 46 mensajes distintos. No, los estilos son 4 o 5, aun cuando algunos dicen que no existen. Pero todos aprendemos de manera distinta, pero no 40 maneras distintas. Hay algunos que aprenden porque miran, observan, otros escuchan, les entra más por el oído, otros tienen que tocar aquello. Entonces yo, maestra de infantil o de posgrado, tengo que darle posibilidad a mis estudiantes para eso. Y lo tercero es la trascendencia. Yo tengo que pasar de algo que es concreto de aquí a ahora y hacer que abstraigan, ¿verdad? Que piensen, que hagan elucubraciones distintas, que hipoteticen. Por eso que ser maestro, ser profesor, no es cualquier cosa. Y no cualquiera puede serlo. Y ese es el problema. Sí, Carlos. Yo quiero darte un par de ejemplos de cómo esto se puede llevar a la escuela. Sí. ¿Ya? Dos chicos norteamericanos entran al primer año de física en la Universidad de Santa Cruz, en California, y están recostados una tarde, ¿ya? A punto de dormir una siesta, y uno de ellos escucha una gotera. Y como buen físico, trató de captar la regularidad con que caía la gota. En vez de levantarse a cerrar la llave, dejó que cayera. Y cuenta, algo así. 1, 2,
Entonces dice, cada segundo cae una gota. Invento las cantidades, ¿no? 10 veces cae. Y en vez de caer al segundo, se demoró 2 o 3. Qué raro, dice él. Porque tendría que estar cayendo cada segundo. Bastante, claro. Ah, ya. Entonces caen 10 gotas cada segundo. La próxima demora 3 segundos y vuelven a caer 10. Eso se da varias veces y de repente se rompe otra vez la regularidad. Ya no son cada segundo, 10 veces, etcétera. Otra. Fue imposible que la regularidad se repitiera siempre. Eso viene a echar por tierra la física tradicional. Empiezan a preguntar a sus profesores, nadie sabía explicarle. ¿Y qué van descubriendo? Que en muchos experimentos físicos lo que no pueden explicar lo dejan de lado. Y eso había sido dejado siempre de lado. Terminaron descubriendo lo que hoy se llama la teoría del caos. ¿Ya? Que explica que no hay una regularidad en muchos procesos que van surgiendo de manera emergente, pero que tienden a ordenarse. Cuando hicieron su tesis de titulación, no hubo profesor que los pudiera guiar. Ese es un ejemplo. Te fijas que si nosotros permitiéramos que todos nuestros estudiantes descubran un tema, que se apasionen con él, traten de descubrirlo. ¿Quién sabe a dónde vamos a llegar? Ellos arribaron a un tema que es maravilloso. Otro ejemplo que se da hoy en día, en muchas partes donde se está investigando la robotización de la conducción de los vehículos motorizados. Dentro de poco no vamos a manejar nosotros, vamos a manejar los robots. Gran parte de eso ya está solucionado. Sensores en el vehículo, sensores en la calle, sensores de adelante, sensores de atrás. Ya los vehículos ya los tienen, uno va retrocediendo y te está sonando. Pero el problema es ético. En caso de una emergencia, ¿qué decisión va a tomar el robot? ¿Atropella ese objeto, que es una piedra, ese objeto que se mueve, que es un perro, o es un niño? Decimos nosotros, bueno, un niño. Ya, muy bien, blanco-negro. Había muchos de los seguidores de Trump que dirían, ok, niño rico, niño pobre. El niño rico, el niño pobre puede camuflarse, ¿no es verdad? Sí. Pero cualquier persona hace la distinción inmediatamente, porque dice el hábito no hace el monje. Yo Identifico. ¿Va a poder hacer eso el automóvil? Máquina? Ahí están metidos en un tema que no tiene respuesta en la historia de nosotros. Están descubriendo. Ojalá lo resuelvan bien. Pero están en ello. ¿Te fijas? ¿No? Entonces, con esto te quiero mostrar que lo que yo estábamos planteando anteriormente es totalmente viable. Los profesores tenemos que tener confianza en que los chicos sí lo van a hacer. Y doy un último punto a propósito de los consentidos, ¿no es verdad? No necesariamente los sentidos tienen que ser siempre comprendidos por el sujeto. También pueden confundirlo. ¿Ya? Y tú a veces en la confusión te sientes más eufórica que en la claridad absoluta. Y un error de la escuela es tratar de que todas las explicaciones sean tan diáfanas, transparentes, lúcidas, etcétera, que al alumno no le muestra nada especial. No está permitido el error. ¿no? Y el error, claro. Y del error se aprende, efectivamente, ¿no? Gracias a esa capacidad de captar lo de la gotita y el tal. ¿Y dónde está una trampa que nos hacen? Nos enseñan la ciencia y la creación artística sin explicarlo todo lo que le costó al artista crear su obra. Descubrir sus inventos. Y por eso cada vez más los científicos se van perdiendo. Dicen, no hay científicos. Ese es un tema, ya porque no le enseñan que hacer ciencia es un trabajo arduo y de mucha frustración. De mucha frustración. Solamente después, cuando arriban a la conclusión, esa se enseña. Pero se enseña en la fórmula, pero no se enseña el procedimiento. El proceso. García Márquez contó que él durante años tuvo todos los personajes de 100 años de soledad. Todos los personajes y la trama en general, pero no tenía la novela. Un día manejando en Ciudad de México y Acapulco, a la altura de Cuernavaca, se le encendió la bombilla. Se devolvió a la Jusco en Ciudad de México y se sentó a escribir sin corrección 100 años de soledad. Seguidito. Ok, pero estuvo años buscando y no encontraba. En la escuela pensamos que todo sale. Sí. Formación del profesorado, dice Silvia. Sí. Es una condición para esta concreción, si se quiere, educación con sentidos. Hay un aspecto que me parece muy interesante, porque lo hemos vivido en la experiencia.
porque es una necesidad y porque parte de la idea de reconocer que lo que el profesorado hace, a veces perdido, invisibilizado en las instituciones, en contravía a veces de lo que las mismas instituciones exigen, hay un profe, una profesora, un profesor haciendo algo desde su experiencia, desde su contexto. Entonces, Educación con Sentidos también es un espacio para que el profesorado coloque sobre la mesa esas experiencias que han venido desarrollando. A veces incluso experiencias que la misma academia universitaria o la ciencia no reconoce. Sí, yendo a contracorriente, sí, ¿no? Entonces es un espacio. Nosotros hemos pretendido en el encuentro de Medellín, en el encuentro de acá y en el encuentro que viene el año entrante también en Medellín en julio 17 y 18, invitar, incluso esperamos que de aquí de la Pobla vayan experiencias. Nos dimos cuenta ahora en las visitas que allí están ocurriendo cosas importantes que nos asombran, que Por pueden ejemplo, ponerse allí. ¿puedes poner algún ejemplo? ¿Qué os ha sorprendido de la visita que habéis hecho a las diferentes etapas educativas que comentaba? Vimos cosas muy lindas. Juan A Pedro. Silvia le llamó mucho la atención un salón blanco, un salón que se pinta de blanco y con el movimiento de las aspas del ventilador o el aire acondicionado se moviliza un material plástico que simula la nieve, ¿no? Y que alimenta la fantasía posiblemente de los niños y los maestros. Pero eran pequeñitos, era un aula de pequeños. Ellos están disponiendo el espacio para crear condiciones de, no sé, de desacomodamiento cognitivo, no sé, Silvia. Pero eso lo puedes hacer con mayores también. En otro vuelve a aparecer Pero la palabra sentido. si con pequeños cuesta, es que yo creo que ya con los mayores se descarta ya absolutamente, ¿no? Ni se plantea, ¿no? La ludicidad del proceso educativo. No, yo me refiero al proceso educativo actual, al vigente, al formal. Por eso lo importante es recoger esas experiencias, porque pues desde allí se podría generalizar un poco esas experiencias emblemáticas, cargadas de sentido, de potencial formativo. Y se están haciendo del lado de allá, se están haciendo acá, existen, a veces, como te digo, invisibilizadas, y este espacio de Educación con Sentido es un espacio para ponerlo a flote y decir, aquí está Margarita que hace esto, Pedro, aquí hay este grupo de profesores de la Pobla que han experimentado con esto. Fíjate que, bueno, todo tiene sentido de lo que estamos hablando y todo tiene un eje conductor. Volviendo al por qué. Cuando los chicos se preguntan por qué y luego ya no se lo preguntan, un profesor de secundaria, de instituto, puede hacer que reaparezca el por qué que está dormido y preguntarle, ¿por qué crees tú que esta ley de física el autor la planteó de esta manera? ¿Por qué crees? Ahí lo dejaste. Lo dejaste con la inquietud. No le estás diciendo, estudie la ley y luego me la trae y la repite. Sino, ¿por qué crees que a él se le ocurrió esto? O sea, empieza a preguntarte por qué. Porque como dije recién, el por qué te abre. Yo recuerdo una anécdota en la facultad, que recuerdo que en una clase un profesor lanzó un porqué. En clase, yendo a la universidad. Allí se generó un ambiente de tensión, de pánico, de terror, que yo de hecho me salí de clase porque no podía soportar, porque nadie respondía y el profesor estuvo una hora sin decir ni palabra, esperando el porqué, y allí se hizo un silencio terrorífico. ¿Qué hacemos con estos alumnos? O sea, ¿qué características son culpables estos alumnos de reaccionar así? Los amputamos. Mira, los alumnos de la Pobla que pudieran estar escuchándome ahora recordarán una experiencia que hace un par de años, creo yo, un par de cursos, tal vez 3, intenté poner en marcha en clase, y fue en la pared delantera del aula, justo encima de las pizarras, pusimos por qué en el idioma de las nacionalidades de todos los alumnos y alumnas que había en la clase. ¿Por qué? Porque estaba el aula absolutamente llena de por qué, en muchos idiomas, ¿no? Al mismo tiempo, en la parte trasera del aula,
en un mural enorme, pusimos un papel continuo con una pregunta enorme: ¿por qué? ¿Per qué? Y entonces yo les proponía que por cada por qué que me trajeran, y esto, claro, dicho así, sería muy discutible, pero nuestros alumnos andan muy obsesionados con la nota. Podíamos hacer, ¿me lo vas a puntuar? Sí, sí. Si ¿Por no qué hay no, nota, no lo ¿por hago, qué no ¿no? intentamos, y vas a poner nota? ¿Por qué no hay nota? Y vas a poner nota. Entonces, la cuestión era, ¿y si te traemos porqués, lo vas a puntuar? Por supuesto, tenéis que traer un porqué, preguntarlo, y la clase que lo defienda. Duramos, no sé, un mes tal vez, mes y medio. Era complicadísimo. Primero porque no había porqués, claro, y segundo porque cuando se planteaba el porqué, no se respondía. Pasa que Los incapacitamos, desestructuras los amputamos. ¿Pero eran porqués con respuestas imaginativas? Los porqués que ellos quisieran. cualquiera. El porqué era el que ellos quisieran. Un porqué. Trae un porqué cada día. Sí, no, es que yo en el cole de mi hijo, yo recuerdo que ellos en una determinada edad hacían el porqué. Y claro, acababan al final, que era también lo que quería comentaros, sentándose en el Wikipedia o en el No, tal, no, claro. página de los porqués, por No, qué las nubes son no sé cómo, o por qué el tal, tiqui, 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 tiqui. Eso no se califica. Vale, pero estamos viviendo en un momento digital donde esto también es una realidad. Sin duda. O sea, el profesor tiene muchos problemas para poder desarrollar su trabajo con esa intención que comentaba Silvia. Los alumnos los vamos asfixiando con el tiempo, llega un momento en que, no sé si, Colapsan, es que no sí. son culpables tampoco. Entonces no son culpables los profesores, no son culpables los alumnos. Y encima el mundo que nos rodea, la sociedad que nos rodea, también influye de cierta manera. Ahora en época digital, las tecnologías, las TIC, las famosas TIC en la educación, ¿cómo desbaratan todo esto? ¿Lo desbaratan o no? Y eso va a ser más todavía. Sí, es que esto ha venido para quedarse, ¿no? Para quedarse. Y perfeccionarse. Dentro de poco tiempo vamos a tener una interfaz conectada directamente al cerebro. Tal vez no lo vivamos nosotros, pero viene. Y eso no lo va a parar nadie. ¿Ya? Pero yo te quería poner un ejemplo que acostumbro yo a usarlo. Y como esto, muchos otros. Pregunto a los estudiantes en un momento determinado si cuando Colón se encontró con América había luna llena ese día. Sin internet, sin nada. A lo largo de muchos casos, en distintos países, solo una persona me ha respondido, pero de una manera magistral. El resto se da una cantidad de vueltas y no saben encontrar. ¿Y cuál era la respuesta? No te la voy a dar. No la voy a dar. ¿Había Eso no luna? sale en ¿Había internet. luna o no Ahí había no luna? Ponla de tarea a tus televidentes. ¿Sabes por qué? ¿Sabes ¿Había por qué? luna? ¿Cómo era la pregunta? Si cuando Colón se encontró con América, Si había luna llena. llena. Si había luna llena. ¿Y cómo lo investigamos esto? Ya no sabemos. La idea, Se lo voy a preguntar a y mi eso hijo lo pequeño, trabajo que a lo yo. mejor él lo sabe. Y eso lo trabajo yo en la clase, porque lo importante es que el estudiante defina algún criterio que le permita comprobar si había luna llena o no. Y es totalmente posible hacerlo. No solamente posible, ¿no? Se puede hacer, y con certeza. Pero hay que encontrar el criterio. Mientras el alumno no encuentra el criterio, están totalmente perdidos. Cuando trabajan este ejercicio, vamos después extrapolando a otras situaciones. Porque todo en la vida, al final de cuentas, es establecer criterios. Y eso es lo maravilloso. Tú vas al médico. ¿Y el médico qué te hace? Preguntas. Si te duele aquí, allí, acá, puede ser tal cosa. Y si es esto, no es lo otro. ¿Sí o no? Es eso. Es eso. Y tú descubres un criterio y de repente dices, pero esto también lo puedo aplicar aquí. Y esto aquí aprendiste. Entonces la diferencia y lo que estamos proponiendo nosotros es que en el proceso educativo tenemos que enseñarle al alumno, y yo autoenseñarme, a definir criterios que me permiten encontrar una respuesta. Los criterios son todos provisorios. Si no me resulta, pues lo cambio por otro. Pero mientras más práctica tenga con aquello, mientras mejor me fije en ciertos datos, yo voy a tener mejores resultados. En tu profesión o en la de cualquiera, ¿quién es bueno? El que sabe definir criterios. ¿Te fijas? Sí, El otro simplemente repite. Pero Sí, llega un momento que tú dices, no, esto es como una enciclopedia, pero para esto no me sirve. Sí, sí. ¿Ya? La iniciativa que tiene Va por el ahí. criterio, El que que improvisa. improvisa.
Ya tenemos que terminar y me gustaría que resumierais, no sé, yo, claro, os oigo vosotros y, no sé, me da la sensación que fuera de España todo va a ser fantástico, supongo que no lo será. Aquí en España somos muy pesimistas del tema de la educación, nos cambian las políticas educativas cada 2 por 3, no llegamos nunca a estar en equilibrio ni de manera formal ni de manera informal, que hay que cambiar brevemente ya todos. ¿Qué tipo de educación necesitan nuestros hijos para desarrollarse como seres humanos y crear una sociedad sana? ¿No? Porque este sería el objetivo final, vivir en una sociedad sana. Porque da la sensación que estamos cada vez más sucios, ¿no? Es un poco esa la sensación, que vivimos en una sociedad sucia. No sé, Juan Pedro. El problema, claro... ¿Qué cambiamos? Cosas muy concretas. Pues podríamos cambiarlo todo, que es muy complicado, ¿no? Pero sería interesante, ¿no? Los compañeros, las personas que estábamos trabajando en estas jornadas de educación con sentidos, y Carlos lo podría explicar muy bien, porque es uno de sus defensores máximos, ¿no? Podríamos empezar por desescolarizar la escuela, si es que nos referimos a la educación de la escuela, pero podríamos seguir con cuestiones muy concretas. Por ejemplo, se ha hablado antes aquí, y yo creo que también lo he comentado al principio, de cómo estamos enseñando a los profesores a hacer de profesores. Eso es importante. Fijaros lo que acabamos de decir. Urge un cambio metodológico. Tenemos que enseñar de manera distinta y tenemos que creernos que por no seguir un libro determinado de Anaya, de Teide, de SM, por no terminar el curso y habernos olvidado de impartir un tema o dos, no hemos fracasado, no hemos perdido el tiempo, porque hemos dedicado tiempo a atender otras cuestiones que consideramos fundamentales. Podríamos empezar por ahí. ¿Qué consideramos fundamental en la escuela? ¿Qué consideramos fundamental para que un alumno se eduque? ¿Es simplemente que repita una y otra vez las 5 páginas de cada tema que vamos estudiando? ¿O hay otras cosas más? Porque si hay otras cosas más, tendremos que dedicar tiempo también en clase a esas otras cosas. Y no las dedicamos porque no nos da tiempo, porque estamos obsesionados con acabar con un temario determinado. Eso, por ejemplo, ¿no? Sería muy interesante. Y fue una de las tesis pues, que sostuvimos en el encuentro. Y tampoco es original. Esto hay gente que la ha trabajado, pero que nos inquieta tumbar los muros de la escuela. Por lo menos... ¿Estás hablando hacerle... físicamente? Sí, tumbar los muros. Físicamente, materialmente. Poner un poco en cuestión los límites, pero los límites entre las áreas, entre las disciplinas, entre el currículo, entre profesores, los límites con la sociedad, con el barrio, con la ciudad. Que fluya, nosotros ¿no? hablábamos de ampliar incluso el perímetro, no necesariamente derrumbarlos también, derrumbarlos simbólicamente, ampliar el perímetro, entrar a la ciudad, que la ciudad entre a la escuela, que se rompan un poco esas fronteras. Claro que te lo está diciendo alguien que viene de un lugar donde estamos intentando salir de un conflicto de grandes proporciones y la escuela, el profesorado todavía son referentes centrales de cómo se vive lo social en mi país, ¿no es cierto? Cómo se vive lo social. Hay una gran confianza en la escuela y en el profesorado y en lo que de allí puede salir, pero también somos conscientes que en esta apertura que hay, en este momento de posible solución de ese conflicto histórico, es necesario una escuela que se suelte también, un profesorado que se abra a lo social, a las problemáticas, que contextualice, que interprete de mejor manera lo que está pasando. Es un poco como una necesidad en contexto, ¿no? Cambiémoslo todo, tumbemos paredes, ¿qué más? Yo trabajaría la autonomía del profesorado. Yo creo que independientemente de la administración y del sistema de turno, porque eso no lo podemos evitar, yo cuando cierro la puerta de mi aula y estoy adentro con mis estudiantes, yo sé lo que tengo que hacer. Un médico, aunque el hospital donde trabaje sea horrendo, tiene que salvar al paciente. Si yo me subo a un autobús y soy quien lo maneja, aunque el autobús esté en malas condiciones, yo lo cuido y llevo a salvo a mis pasajeros. Yo soy profesora, tengo que cuidar a mis estudiantes. Por lo tanto, apelo a eso, la autonomía, la autoconfianza que tiene el profesorado, creerse el cuento, creer que son capaces de lograr que todos los niños puedan aprender. Y eso no es romántico, eso es pedagogía.
Carlos, para Yo diría, finalizar. fíjate, uniéndolo con lo anterior, que tendríamos que buscar la forma de simplificar la complejidad de la ciencia, de la naturaleza, de todo eso, ¿no? Pero evitando que se nos vuelva superficial y complicada. ¿Ya? Y en la escuela estamos complicando casi todo, casi todo. Es todo más sencillo, ¿no? Es Si mucho queremos, más sencillo, es mucho puede más ser sencillo. todo más sencillo. Y cuando es simple, tú te movilizas, te mueves, porque no te sientes atado. ¿Ya? Cuando te sientes atado ya no te puedes movilizar. O sea, simplificar la complejidad. Punto. Y cuando tú simplificaste y comprendiste, complejiza. Y hay un movimiento permanente. Una progresión Claro. tranquila y sencilla, ¿no? Que ya llegará, claro. ya dará su fruto. Bueno, yo encantada de haberos tenido aquí. El gracias, próximo sí. encuentro será... Medellín, 17 y 18 de julio. No podemos del estar próximo allí, año. pero os seguiremos. Hombre. y Pero pueden ir a cubrir. Puede cubrirse. puede cubrirse, pues nada, pues si nos invitáis allá que nos vamos. tal? Muchas gracias a todos por aquí y por Muy amable. abrirnos los ojos a otra manera de aprender y a otra manera Y que de es vivir. posible. Y es posible, yo lo veo posible, pero bueno, cada uno que ho agarre com bona ben vulga i que com a mínim això que ens servisca per a pensar i per a plantejar-nos com estem duent l'educació dels nostres fills, perquè no hem parlat de la funció dels pares, que també tindrà una gran importància, però bueno, queda ahí. Esa para el próximo encuentro de Medellín. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.